Hola, futuros líderes de la ingeniería civil. Hoy estamos aquí para hablar de algo que no solo define la calidad de nuestras obras, sino también el impacto que dejamos en el mundo: la gestión de la seguridad y salud ocupacional en la construcción. Pero no quiero que piensen en esto como una clase más. Quiero que lo vean como un llamado a la acción, porque lo que está en juego no son solo proyectos, sino vidas humanas. Déjenme plantearles algo. Imaginemos que ustedes están en una obra. Hay grúas moviéndose, trabajadores soldando, personal en altura. Todo parece normal, hasta que ocurre lo inesperado: un accidente. Ahora pregúntense, ¿qué es un accidente de trabajo? Es más que un suceso repentino y desafortunado. Es el reflejo de una cadena de fallos que pudieron haberse prevenido. Es un evento que, durante la ejecución de una tarea laboral, puede resultar en lesiones, perturbaciones funcionales o, en el peor de los casos, la muerte. Pero lo más importante que quiero que se lleven de esto es que ningún accidente es una cuestión de mala suerte. Cada accidente tiene una causa, y como ingenieros, nuestra tarea es identificarla antes de que ocurra. Ahora bien, no todos los accidentes son iguales. ¿Cómo se clasifican los accidentes laborales? Existen tres categorías principales. Leves: esos que permiten al trabajador volver al día siguiente a sus labores como un pequeño corte. Incapacitantes: aquellos que requieren un descanso médico prolongado, como una fractura. Mortales: los que terminan en tragedia, arrebatando una vida. Y aquí es donde empieza nuestra responsabilidad. No podemos esperar a que un accidente mortal ocurra para tomar medidas. Cada incidente leve o incapacitante es una señal de que algo está fallando. Déjenme contarles una experiencia personal. Hace algunos años, en una obra de construcción de una planta industrial, un trabajador cayó de un andamio porque no usaba arnés. Sobrevivió, pero quedó incapacitado por semanas. Ese día me pregunté, ¿cómo permitimos que esto sucediera? Aplicamos el método de las 5 por qué, del que hablaremos más adelante, y llegamos a la raíz del problema. El arnés no estaba disponible porque no se había incluido en el presupuesto. Un error tan básico, pero con consecuencias tan graves. Y aquí surge otra pregunta clave: ¿por qué se producen los accidentes laborales? Las causas suelen ser múltiples y complejas, pero todas tienen algo en común: la falta de control, condiciones inseguras, actos subestándar, errores humanos y, lo más crítico, la ausencia de una cultura de prevención. Como futuros líderes en este sector, su responsabilidad no es solo evitar accidentes, sino transformar la manera en que se gestionan los riesgos en sus proyectos. Les pregunto algo más. ¿Cuántos de ustedes han visto un casco mal colocado, una herramienta defectuosa o un trabajador sin arnés? ¿Qué hicieron al respecto? Porque la seguridad no es responsabilidad exclusiva de un supervisor. Es un compromiso que empieza con ustedes. Y si quieren liderar esta industria, deben ser los primeros en promover una cultura donde la seguridad no sea una opción, sino un estándar. Hoy les compartiré herramientas, casos reales y estrategias prácticas para garantizar que sus obras sean seguras, eficientes y éticas. Lo que aprenderán aquí no solo salvará vidas, sino que también les dará las bases para liderar con excelencia en el sector construcción. Así que prepárense. Este no es solo un tema técnico, es un llamado a ser los líderes que nuestra profesión necesita. Ahora que hemos definido qué es un accidente de trabajo y cómo se clasifica, vayamos más allá. Porque la verdadera pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué se producen los accidentes laborales? Los accidentes no son casualidades, y mucho menos inevitables. Son el resultado de una combinación de factores que, en la mayoría de los casos, tienen algo en común: pudieron haberse prevenido. Permítanme desglosar esto. Las causas de los accidentes se dividen en 3 niveles. 1.
Condiciones inseguras. Estas son fallas físicas en el entorno laboral, como equipos defectuosos, andamios mal ensamblados o zonas de trabajo sin señalización adecuada. 2. Actos subestándar. Aquí hablamos de comportamientos inseguros, como un trabajador que ignora las normas de seguridad o utiliza herramientas de manera incorrecta. 3. Falta de control organizacional. Esto incluye deficiencias en los sistemas de gestión, supervisión inadecuada o, peor aún, la ausencia de una cultura organizacional que priorice la seguridad. Les cuento un caso. En una obra de construcción de viviendas, un trabajador sufrió una lesión en la mano mientras usaba una sierra eléctrica sin guantes de protección. Al investigar, encontramos que la empresa no solo no proporcionó los guantes, sino que tampoco había realizado una capacitación adecuada sobre el uso seguro de herramientas. ¿El resultado? Una lesión que no solo afectó al trabajador, sino que retrasó el proyecto y generó costos adicionales. ¿Ven el patrón? Las condiciones inseguras, falta de guantes, y la falta de control organizacional, ausencia de capacitación, se combinaron para crear este accidente. Como ingenieros civiles, no solo deben identificar estos factores, deben prevenirlos. Y aquí entra algo clave, el análisis proactivo de riesgos. Antes de comenzar cualquier obra, pregúntense: ¿el equipo está en buenas condiciones? ¿Los trabajadores han sido capacitados? ¿Hemos identificado y mitigado los riesgos en cada fase del proyecto? Porque recuerden, cada accidente comienza con un pequeño detalle que pasa desapercibido, pero que tiene el potencial de desencadenar una tragedia. Les dejo con un dato que cambió mi perspectiva. Según estudios internacionales, el 80% de los accidentes laborales están relacionados con errores humanos. ¿Pero qué significa esto? ¿Que los trabajadores son irresponsables? No. Significa que no estamos diseñando sistemas que los protejan de sus propias fallas. Significa que, como líderes, debemos ser proactivos, no reactivos. En esta sección, quiero que quede algo claro. Los accidentes laborales no son una fatalidad. Son el resultado de decisiones y acciones, o la falta de ellas. Y es aquí donde ustedes, como ingenieros, tienen el poder de cambiar la situación. Identifiquen los riesgos antes de que se materialicen, porque, al final, no se trata solo de evitar problemas, se trata de construir confianza, proteger vidas y liderar con excelencia. Ahora bien, si los accidentes tienen causas, ¿qué hacemos cuando ocurren? Ahí es donde entra la investigación de accidentes, porque no basta con aprender de los errores. Debemos convertirlos en oportunidades para mejorar y crecer. Y eso es lo que veremos en la siguiente parte. Ya hemos hablado de las causas de los accidentes laborales y cómo prevenirlos de forma proactiva. Pero, ¿qué pasa cuando un accidente ya ha ocurrido? Aquí es donde entra un aspecto crucial de nuestra labor como ingenieros, la investigación de accidentes. Porque, como líderes, no solo debemos reaccionar, debemos aprender, mejorar y garantizar que no vuelva a suceder. Entonces, planteo esta pregunta. ¿Qué es la investigación de accidentes? Es un proceso analítico y sistemático que no solo busca responder qué ocurrió, sino también por qué y cómo ocurrió. La idea no es buscar culpables, sino identificar las causas profundas y establecer medidas correctivas que prevengan futuros incidentes. Les digo algo. Una investigación bien realizada no solo mejora la seguridad, sino que también fortalece la confianza en su equipo y optimiza los procesos. Déjenme compartirles una experiencia real. En una obra de construcción de un puente, un trabajador sufrió una fractura al caer mientras montaba una estructura de acero. Lo primero que hicimos fue aplicar el modelo de causalidad de pérdidas. Este modelo nos ayuda a descomponer el accidente en varios niveles. 1. Pérdida, el daño o lesión generada, en este caso, la fractura del trabajador.
2. Incidente. El evento específico que activó el riesgo. Aquí, la caída desde una altura considerable. 3. Causas inmediatas. Actos inseguros o condiciones deficientes. Encontramos que el trabajador no estaba usando el arnés correctamente. 4. Causas básicas. Factores subyacentes. Descubrimos que la capacitación sobre el uso del arnés había sido superficial y que no había supervisión adecuada en esa área. 5. Falta de control. El sistema de supervisión y capacitación no cumplía con los estándares necesarios. Este análisis nos permitió entender que el problema no era el trabajador en sí, sino el sistema. Y aquí está la lección. Los accidentes no ocurren porque alguien tuvo mala suerte. Ocurren porque algo en el sistema falló. Nuestra tarea como ingenieros es identificar esas fallas y corregirlas de raíz. Ahora quiero que reflexionen. ¿Qué pasos son necesarios para investigar un accidente laboral? El proceso se puede resumir en estos pasos clave. 1. Identificar la pérdida o el daño. 2. Determinar el incidente que llevó a la pérdida. 3. Analizar las causas inmediatas y básicas. 4. Detectar las fallas de control en el sistema. 5. Proponer y ejecutar un plan de mejora. Pero por favor, no vean esto como una lista rígida. Cada accidente es único y cada investigación requiere sensibilidad, análisis crítico y un enfoque humano. No se trata solo de cumplir con un protocolo, se trata de garantizar que nunca más se repitan las mismas fallas. Quiero compartirles otro caso. En una planta industrial, un trabajador perdió parcialmente la audición debido a la exposición prolongada al ruido sin protección adecuada. Durante la investigación, aplicamos el método de las 5 ¿por qué? Esto fue lo que encontramos. 1. ¿Por qué ocurrió el daño? No usaba protectores auditivos. 2. ¿Por qué no los usaba? No estaban disponibles en su área de trabajo. 3. ¿Por qué no estaban disponibles? No se había planificado su adquisición. 4. ¿Por qué no se planificó? No se identificó el ruido como un riesgo crítico. 5. ¿Por qué no se identificó? No se realizó una evaluación adecuada del ambiente laboral. Este caso nos dejó una gran lección. La falta de planificación y evaluación puede generar daños irreparables. Pero, lo más importante, la investigación nos permitió corregir el rumbo. Se implementaron evaluaciones periódicas de riesgos, se adquirió el equipo de protección necesario y se reforzó la capacitación del personal. Como ven, investigar accidentes no es solo resolver el problema inmediato. Es una oportunidad para construir sistemas más sólidos y culturas laborales más seguras. Y para lograrlo, necesitamos herramientas prácticas y modelos efectivos. En la siguiente parte, exploraremos el modelo de Frank Bird, la famosa pirámide de control de riesgos, y otras estrategias que marcarán la diferencia en su carrera profesional. Bien, ya hemos hablado de las causas de los accidentes y de la importancia de investigarlos a fondo, pero ahora quiero llevarlos un paso más allá, porque prevenir accidentes no es solo una cuestión de suerte o de buenas intenciones, es una ciencia, un arte y sobre todo un compromiso. Aquí es donde entran los modelos y herramientas que nos permiten convertir el caos en control y el riesgo en oportunidad. Comencemos con una pregunta que considero clave. ¿Qué es el modelo de causalidad de Frank Bird? Este modelo nos enseña algo fundamental. Los accidentes no son eventos aislados. Son el resultado de una cadena de factores, donde la falta de control es la causa principal. Imaginen que cada accidente es como un iceberg. Lo que vemos en la superficie es el accidente grave, pero debajo de eso hay cientos de actos inseguros, condiciones subestándar y pequeños incidentes que pasaron desapercibidos. Y aquí está el poder del modelo de Bird. Si intervenimos en esos niveles inferiores, podemos evitar tragedias en la cima. Déjenme ilustrarlo con un caso práctico. En una obra de construcción de un hospital,
Hubo un pequeño incidente. Un trabajador tropezó en un andamio mal asegurado. No se lesionó gravemente, pero al investigar descubrimos que este tropiezo era solo la punta del iceberg. Había herramientas dispersas, cables mal colocados y una supervisión deficiente. Aplicando el modelo de Bird, tomamos medidas inmediatas. Ordenamos las áreas de trabajo, implementamos protocolos claros y reforzamos la capacitación en seguridad. El resultado, no solo evitamos futuros incidentes, sino que mejoramos significativamente la productividad del proyecto. Y ahora quiero hablarles de otro concepto crucial, la pirámide de control de riesgos de Bird. Esta pirámide nos muestra cómo, por cada accidente grave, hay docenas de accidentes menores y cientos de incidentes sin consecuencias visibles. Pero aquí está la clave. Si prevenimos los incidentes pequeños, reducimos drásticamente la probabilidad de accidentes graves. Les pongo un ejemplo sencillo. Si un trabajador se tropieza en un andamio y lo ignoramos, mañana podría ser una caída desde altura. Pero si lo investigamos, corregimos el andamio y mejoramos las prácticas. Evitamos un posible desastre. Pasemos ahora a una herramienta práctica que pueden usar desde el primer día en su carrera, el método de las 5 ¿por qué? Este método consiste en hacer una pregunta simple: ¿por qué ocurrió esto? Y repetirla hasta llegar a la raíz del problema. Les cuento un caso real. En un proyecto de construcción de una carretera, un compactador se averió en plena operación, retrasando el cronograma. 1. ¿Por qué se averió? Porque no se realizó el mantenimiento preventivo. 2. ¿Por qué no se realizó el mantenimiento? Porque no estaba programado. 3. ¿Por qué no estaba programado? Porque no se había definido un plan de mantenimiento. 4. ¿Por qué no se definió? Porque el equipo de planificación no lo consideró prioritario. 5. ¿Por qué no lo consideraron prioritario? Porque no había una política clara sobre el mantenimiento de equipos. ¿Ven lo poderoso que es este análisis? No se trata solo de reparar el compactador, sino de rediseñar el sistema para que el problema no vuelva a ocurrir. Esa es la diferencia entre un buen ingeniero y un líder excepcional. Futuros ingenieros, las herramientas y modelos que les comparto hoy no son teoría abstracta. Son estrategias probadas que salvan vidas, optimizan procesos y generan resultados extraordinarios. Pero aquí está el punto más importante. Ninguna herramienta funcionará si no tienen la voluntad de implementarla. Ser ingeniero civil no es solo un título, es un compromiso con la excelencia, la ética y la seguridad. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo quieren ser recordados en su carrera? ¿Como alguien que construyó grandes estructuras pero ignoró la seguridad? ¿O como líderes que transformaron su entorno, protegiendo a las personas y marcando la diferencia? Porque ese es el legado que realmente importa. Pero prevenir accidentes no es solo implementar herramientas, es también aprender de los casos que ya ocurrieron. En la próxima parte exploraremos 2 casos prácticos donde estos modelos se aplicaron con resultados contundentes. Prepárense para ver cómo la teoría cobra vida. Ahora que conocemos las herramientas y modelos para prevenir accidentes, quiero llevarlos al terreno de la realidad, porque aunque la teoría nos da las bases, es en la práctica donde estas ideas cobran vida. Y quiero compartir con ustedes 2 casos reales que no solo ilustran lo aprendido, sino que también muestran el impacto que podemos tener como ingenieros civiles cuando lideramos con responsabilidad. Caso 1. La caída de un trabajador en altura. Este caso ocurrió en un proyecto de construcción de un centro comercial. Un trabajador cayó desde un andamio mientras instalaba un sistema de ventilación. Por suerte, sobrevivió, pero sufrió una fractura que lo dejó fuera de actividad por varios meses. Como equipo, no podíamos simplemente reparar el daño, necesitábamos respuestas. Aplicamos el método de las 5 ¿por qué? Para llegar al fondo del problema. Esto fue lo que descubrimos. 1. ¿Por qué cayó? Porque no usaba el arnés de seguridad.
2. ¿Por qué no usaba el arnés? Porque no estaba disponible. 3. ¿Por qué no estaba disponible? Porque no se había adquirido suficiente equipo. 4. ¿Por qué no se adquirió? Porque no estaba en el presupuesto del proyecto. 5. ¿Por qué no estaba en el presupuesto? Porque durante la planificación no se priorizó la seguridad en esa etapa específica. Lo que parecía un accidente simple se convirtió en una llamada de atención para todo el equipo. Implementamos medidas inmediatas. Revisión completa del presupuesto para garantizar que todos los equipos de seguridad estuvieran contemplados. Auditorías semanales de herramientas y materiales de seguridad. Talleres obligatorios de capacitación sobre el uso de equipos de protección personal. El resultado fue contundente. No solo evitamos futuros incidentes, sino que también transformamos la cultura de seguridad en el proyecto. Y aquí quiero que reflexionen. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Porque lo que marca la diferencia no es lo que hacemos después de un accidente, sino cómo prevenimos que vuelva a ocurrir. Caso 2. El colapso de un muro de contención. El segundo caso ocurrió en una obra de infraestructura vial. Un muro de contención colapsó durante su construcción, causando daños materiales significativos y poniendo en riesgo a los trabajadores cercanos. Apliqué el modelo de causalidad de Frank Bird para descomponer el problema en sus niveles. Pérdida. Daños materiales al muro y al equipo cercano. Incidente. Sobrecarga de materiales en la parte superior del muro. Causas inmediatas. Falta de supervisión en el manejo de cargas. Causas básicas. Los trabajadores no estaban capacitados en cómo distribuir adecuadamente los materiales. Falta de control. La supervisión en esa área específica no cumplía con los estándares. ¿Qué hicimos? 1. Implementamos entrenamientos específicos sobre el manejo y distribución de materiales. 2. Asignamos supervisores capacitados exclusivamente para controlar cargas en las obras. 3. Establecimos un sistema de reportes diarios para monitorear las condiciones de trabajo. Lo que más me impactó de este caso fue que, al aplicar estas medidas, no solo eliminamos el problema inmediato, también logramos mejorar la productividad general del equipo, porque los trabajadores entendieron que la seguridad no es un obstáculo, sino una herramienta para trabajar mejor. Futuros ingenieros, estos casos son más que anécdotas, son lecciones que espero lleven consigo a lo largo de sus carreras, porque lo que define a un verdadero líder no es solo la capacidad de reaccionar ante un problema, sino de anticiparse a él. Y aquí quiero hacerles una última pregunta. ¿Qué harían ustedes si se encontraran con una situación como estas? ¿Actuarían solo para resolver el momento o tomarían medidas para que nunca más vuelva a ocurrir? Como ingenieros civiles, su legado no estará solo en las estructuras que diseñen, sino en cómo esas estructuras protejan a las personas que las construyen y las utilizan. Esa es la verdadera grandeza de nuestra profesión. Ahora que hemos visto cómo los modelos y herramientas se aplican en la realidad, es hora de hablar del marco legal y de la planificación preventiva. Porque para ser líderes en este sector, no basta con saber qué hacer. También debemos cumplir con las normativas y adelantarnos a los riesgos. Comencemos con algo fundamental. ¿Qué dice la Ley 29.783 sobre la investigación de accidentes? Esta ley, conocida como la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en Perú, exige que todos los empleadores investiguen los accidentes laborales. Pero no se queda ahí. También obliga a identificar las causas, implementar medidas correctivas y garantizar que estas acciones sean sostenibles en el tiempo. Ahora bien, ¿por qué es importante para ustedes como ingenieros civiles? Porque esta ley no solo protege a los trabajadores, también protege a las empresas de sanciones legales y reputacionales. Les cuento algo que viví hace unos años. En una obra de infraestructura vial,
Un trabajador sufrió un corte severo al manipular una herramienta defectuosa. El empleador, ignorando la ley 29.783, no investigó el incidente ni tomó medidas correctivas. ¿El resultado? Una multa considerable, un equipo desmotivado y, lo peor de todo, un ambiente de trabajo que no inspiraba confianza. Fue un recordatorio contundente de que cumplir con la normativa no es opcional, es una base sobre la cual se construye la sostenibilidad de cualquier proyecto. Pero no basta con cumplir la ley. Para ser líderes verdaderos debemos adelantarnos a los problemas. Y aquí entra una herramienta esencial, el plan de contingencia. Ahora les pregunto, ¿qué es un plan de contingencia y para qué sirve? Un plan de contingencia es más que un documento. Es un mapa estratégico que nos permite responder con eficacia a situaciones adversas imprevistas. En el contexto de la construcción, puede incluir medidas para manejar fenómenos naturales, fallas técnicas o incluso accidentes laborales. En pocas palabras, es nuestra red de seguridad. Quiero compartirles otro caso. En la construcción de una planta industrial en la costa, enfrentamos una inundación inesperada durante la temporada de lluvias. Gracias a un plan de contingencia bien diseñado, el equipo sabía exactamente qué hacer. Se activaron bombas de drenaje preinstaladas. Los materiales sensibles fueron trasladados a zonas seguras. El trabajo se reorganizó para minimizar pérdidas de tiempo. El resultado: el proyecto no solo continuó según el cronograma, sino que también evitamos pérdidas económicas significativas. ¿Ven cómo una buena planificación puede convertir un problema potencial en una oportunidad para demostrar liderazgo? Futuros ingenieros, quiero que reflexionen sobre algo. No se trata solo de cumplir con una ley o diseñar un plan. Se trata de crear una cultura donde la seguridad sea el estándar, no la excepción. ¿Cómo logramos esto? 1. Integrando el marco legal en cada etapa del proyecto. 2. Diseñando planes de contingencia que no sean solo para cumplir, sino herramientas reales de gestión. 3. Promoviendo una comunicación abierta y efectiva con todo el equipo. Y recuerden, el cumplimiento de la normativa no es una carga, es una oportunidad para demostrar que somos profesionales responsables, que valoramos la vida humana y que estamos comprometidos con la excelencia. Quiero dejarlos con una idea poderosa. El liderazgo no se mide por cuántos problemas resuelven, sino por cuántos problemas previenen. Ustedes están a punto de salir al mundo como ingenieros civiles, como creadores de puentes, edificios y carreteras. Pero su verdadero impacto estará en cómo protegen y lideran a las personas que hacen posible esas estructuras. Y no lo olviden, la seguridad y la planificación no son solo requisitos. Son herramientas para construir confianza, garantizar resultados y dejar un legado que inspire. Ahora bien, ¿están listos para liderar con excelencia? Porque el mundo de la construcción necesita líderes como ustedes. Estamos llegando al final de este camino, pero antes de cerrar, quiero compartirles algo que considero crucial. Recomendaciones prácticas que podrán aplicar desde su primer día en el campo. Porque, como futuros ingenieros civiles, no solo serán responsables de proyectos, sino también de las personas que trabajan en ellos. Estas recomendaciones son más que simples consejos. Son principios que han marcado mi carrera y que espero marquen la suya. 1. Inspección regular de herramientas y equipos. Permítanme comenzar con algo básico, pero a menudo pasado por alto. La inspección constante de herramientas y equipos. La seguridad comienza en los pequeños detalles. Un andamio mal ensamblado, un arnés desgastado o una máquina con mantenimiento atrasado pueden ser la diferencia entre una jornada exitosa y un accidente grave. Les cuento algo que viví en una obra hace años. Un trabajador estaba usando un taladro cuyo cable eléctrico tenía un desgaste evidente. Nadie había notado el problema hasta que el taladro falló y estuvo a punto de causar
una descarga eléctrica. Desde entonces, en cada proyecto que lideré, implementamos inspecciones diarias de equipos. El resultado: no solo evitamos incidentes, sino que también mejoramos la productividad, porque los trabajadores confiaban en las herramientas que usaban. 2. Capacitación continua y específica. Ahora les pregunto, ¿qué tan preparados están sus equipos para enfrentar riesgos? La capacitación no es un lujo, es una necesidad, pero no se trata de una charla general sobre seguridad. Debe ser específica para cada rol y situación, porque un trabajador en altura enfrenta riesgos completamente diferentes a uno que opera maquinaria pesada. En un proyecto reciente, implementamos un programa de capacitación específico para operadores de grúas. En lugar de solo explicarles las normas, simulamos situaciones de emergencia para que supieran cómo reaccionar. ¿El resultado? Cuando ocurrió un problema técnico en una grúa, el operador reaccionó de manera impecable, evitando un accidente que podría haber costado millones. La lección es clara: inviertan en su gente, porque ellos son el corazón de cualquier proyecto. 3. Establezcan sistemas efectivos de control de riesgos. Un proyecto sin sistemas claros de control es como un barco sin timón. Tarde o temprano terminará en el caos. Diseñen sistemas que no solo identifiquen riesgos, sino que también establezcan protocolos claros para mitigarlos. Y lo más importante, asegúrense de que esos sistemas sean practicables y comprensibles para todos, desde el supervisor hasta el trabajador de campo. Recuerdo un proyecto donde implementamos un sistema de puntos críticos. Cada supervisor debía revisar diariamente las áreas con mayor riesgo y reportar cualquier irregularidad. Esto no solo redujo los incidentes, sino que también generó un sentido de responsabilidad colectiva en el equipo. Cuando todos entienden el sistema, todos colaboran para que funcione. 4. Promuevan una cultura de comunicación abierta. Les diré algo que he aprendido con los años. Muchos accidentes podrían evitarse si los trabajadores se sintieran cómodos reportando problemas. Promuevan una cultura donde la comunicación fluya en ambos sentidos, donde cualquier trabajador, sin importar su rol, se sienta escuchado y valorado. En una obra de construcción, un albañil se acercó a uno de nuestros supervisores y le dijo que había notado grietas en una escalera temporal. Gracias a su observación, detectamos un problema estructural que pudo haber causado un colapso. Desde entonces, implementamos reuniones breves al inicio de cada jornada, donde todos podían expresar sus preocupaciones. La seguridad no es solo un sistema, es una conversación constante. 5. Reflexionen sobre su rol como líderes. Por último, quiero que reflexionen. Ser ingeniero civil no es solo un título, es una responsabilidad. Ustedes serán los líderes que diseñen, supervisen y aseguren que cada proyecto sea un éxito. Y esa responsabilidad no termina con cumplir plazos o presupuestos. Comienza y termina con las personas. Siempre me hago esta pregunta antes de cada proyecto. ¿Estoy haciendo todo lo posible para proteger a mi equipo? Si la respuesta no es un rotundo sí, entonces es momento de ajustar el plan, porque al final del día no importa cuán imponentes sean las estructuras que construyan. Lo que realmente importa es el impacto positivo que dejen en las vidas de quienes estuvieron a su cargo. Futuros ingenieros, el mundo de la construcción necesita líderes que no solo se preocupen por levantar edificios, sino también por proteger a quienes los hacen posibles. Ustedes tienen el conocimiento, las herramientas y ahora las historias reales que les demuestran que la seguridad no es un lujo, es el cimiento de todo proyecto exitoso. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a unirse a una comunidad que sigue creciendo, nuestro canal Ingenietesis Express. Ahí encontrarán más contenidos como este, diseñados para llevarlos al siguiente nivel. Suscríbanse, compartan
y conviértanse en los líderes que nuestra industria necesita. El futuro está en sus manos y estoy seguro de que lo llevarán a nuevas alturas.